Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con, seguimos con cinemática y vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y fíjense que aquí aparece una fórmula que es muy importante, ¿sí? Que es la fórmula que me habla de la posición en función del tiempo. Así que les doy allí unos segunditos a cada uno para que esa fórmula se la copie en el cuaderno, ¿sí? Con el que está trabajando hoy. Esa fórmula me dice, fíjense, yo también la voy a copiar acá encima, mientras ustedes la copian, x de t es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración o por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa formulita quiero que la copien. Bueno, fíjense, X en este caso, acuérdense, dejar abiertos los micrófonos, así vamos conversando, yo les voy a ir haciendo preguntas. X en este caso, ¿a quién representa X? ¿Qué es X? ¿Qué opinan que es? ¿Qué es X? ¿Qué es X? Tenemos tres variables que nos interesan en cinemática. Esas tres variables, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas tres variables que me interesan en movimiento? Que siempre graficamos en orden. Primero, Sentido, dirección. sentido, dirección, esos son los elementos Ah, del vector, ¿sí? Sentido sería hacia dónde van. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mis dibujitos? sí, sí. O- Sí, sí. Dirección es la recta de acción, ¿sí? Y bueno, pero hay tres gráficas que hacemos siempre, una debajo de la otra. ¿Se acuerdan? Que yo siempre les insisto que tengamos un orden en particular, en la que graficamos tres variables. ¿Quiénes son esas tres variables que siempre graficamos en función del tiempo cuando estamos en cinemática? ¿Quiénes son? Posición, velocidad y aceleración. Correcto, posición, velocidad y aceleración. Muy bien. X de t, ¿qué representa X de t? La posición. Muy bien. Posición, o sea, X de t sería posición, o sería también, ¿cómo se le llama también a la posición? ¿Cómo se la llama también? Muchas veces en vez de decir posición se le dice distancia, ¿sí? Otras veces se les dice desplazamiento. Distintas formas de hablar de posición, ¿sí? X de t. ¿Por qué entre paréntesis la t? Porque la posición va a ir cambiando a medida que transcurre ¿quién? El tiempo. A medida que transcurre el tiempo va a ir cambiando. Muy bien. Y esta es la fórmula de posición o distancia. ¿En qué movimiento? ¿En qué movimiento? Almi, ¿te acordás en qué movimiento, a qué movimiento representa esta posición, esta fórmula? X de t igual a x sub 0 más b por t más un medio de a por t al cuadrado. Em, es lo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y todo eso. Muy bien, movimiento rectilíneo uniformemente variado Variado. y particularmente el acelerado. Perfecto, muy bien. ¿Quién es X sub 0? ¿Quién es X sub 0? ¿Qué sería X sub 0? Y no sería el desplazamiento en el tiempo cero, o sea, en el Muy bien, momento muy bien. El desplazamiento en el tiempo cero. Dicho de otra forma, cuando empieza, digamos. muy bien. O podríamos decir, en vez de decirlo así, podríamos decir posición cuando empieza, un sinónimo de cuando empieza, posición, posición inicial. ¿Sí? Cuando arranca, está muy bien. Desplazamiento en el tiempo cero, cuando empieza está excelente la interpretación. Se le llama posición inicial, ¿sí? La posición inicial, ¿sí? ¿B quién es? ¿Quién es B?
Velocidad. Muy bien. B es la velocidad, perfecto, la velocidad. Y A, Aceleración. muy bien, A es la aceleración. Y vuelvo a preguntar, ya lo dijeron antes, pero ¿quién es T? ¿Quién es T? El El tiempo. tiempo. El tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto transcurre en el tiempo. Entonces aquí me presenta la gráfica de posición, ¿sí? Que me dice la gráfica de posición a cada instante va a ser la posición inicial que tenía más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y cuando lo graficamos, eso me da así, fíjate que no arranca de cero, porque acá supuestamente arranca de una posición inicial, ¿sí? Y va a ir haciendo así como una parábola, ¿sí? Así, esa es la gráfica. Entonces, para lo que es la posición, me hace una gráfica para que vayamos interpretando ya cómo es la representación en el eje cartesiano. Bueno, y después me dice, fíjate, en esta gráfica que está acá, me va a hacer un análisis bastante más exhaustivo y me dice, fíjate una cosa, presta atención, que como está acelerando, como lleva una aceleración, va acelerando entonces. Fíjate que al principio, cuando todavía no aceleró tanto, en una cantidad de tiempo determinada, avanzó en este, arrancó acá y fíjate que avanzó bastante poquitito, o sea, avanzó eso nomás. Pero después, en la misma cantidad de tiempo, avanza un poco bastante más. Y después, en la misma cantidad de tiempo, avanza bastante más. ¿Por qué? Porque en este movimiento va acelerando. Entonces, hay aceleración. Como hay aceleración, cada vez va más rápido y quiere decir que cada vez, a medida que transcurre el mismo tiempo, avanza más. ¿Por qué? Porque va acelerando. Y de eso se trata el movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. ¿Sí? Entonces, en esa parte del texto me aclara que qué es lo que está pasando, por qué cada vez avanza más. Bueno, es decir, cada vez avanza más porque está yendo cada vez más rápido. ¿Por qué va cada vez más rápido? Porque la velocidad va cambiando. La velocidad va cambiando porque es un movimiento acelerado. La velocidad está cambiando. A diferencia con el MRU, ¿qué pasaba en el MRU? ¿Qué pasaba con la velocidad en el MRU? Era constante. Muy bien, la velocidad es constante. En el MRU la velocidad es constante y acá no, en este caso, en el MRV la velocidad no es constante. En el MRV la velocidad varía, va variando. ¿Quién es constante en el MRV? Hay otra de las variables que es constante en el MRV. ¿Quién? La aceleración. Muy bien, la aceleración es constante. La aceleración en el MRV, la aceleración es constante. Bueno, muy bien. ¿Y cómo calculo la aceleración en el MRV? ¿Cómo hago para calcular la aceleración? Si no me la da como dato. Recuerden que hay una fórmula muy importante que dice que aceleración es igual a delta V sobre delta T. Entonces, ¿cómo hago para calcular la aceleración? ¿Qué sería delta V? Sería velocidad final menos velocidad inicial Ajá, correcto. ¿Y delta T? sobre tiempo final menos tiempo inicial. Muy bien. Así, de esta forma, yo puedo conocer la aceleración en el caso que no me la den como parte, como dato del problema. Bueno, muy bien. Fíjense entonces, acá lo que va a hacer de nuevo, vuelve a insistir sobre las gráficas. Nosotros trabajamos mucho sobre las gráficas. Me dice,
Ten en cuenta que en el MRV la posición o el desplazamiento, la distancia es una cuadrática, por lo tanto, la gráfica es una parábola, como lo que aparece acá, ¿sí? La parábola es una parábola. ¿Por qué una parábola? Porque la representación matemática, ¿sí?, del espacio en movimiento rectilíneo uniformemente variado es una cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá la variable es t y la variable t aparece con su exponente más alto elevado al cuadrado. Bueno, y ahora va a presentar a continuación presenta la velocidad, fíjense, me dice la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y ahí, en la misma hojita donde fueron anotando la otra formulita, vamos a copiarnos esta formulita que me dice la velocidad en función del tiempo es igual a v sub 0, que sería la velocidad que tenía inicialmente, más a por t. Esa es la velocidad. La velocidad es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fíjense que a medida que transcurra el tiempo, ¿sí?, la velocidad esta va a ir creciendo porque le voy a ir sumando esta partecita y esta partecita va a hacer que la velocidad se vaya incrementando, ¿sí? Bueno, entonces vimos la ecuación de la posición, vimos la ecuación de la velocidad y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es la gráfica de la velocidad en movimiento rectilíneo uniformemente variado. En movimiento rectilíneo uniformemente variado, la gráfica de velocidad siempre es una recta inclinada. Siempre es una recta inclinada, ¿sí? En MRV, la velocidad siempre es una recta inclinada. Bueno, seguimos mirando qué dice el material. Dice, aquí, cuando estoy en la velocidad, en función del tiempo, aquí podemos ver que a medida que transcurre el tiempo, los valores de velocidad sobre el eje de las ordenadas van aumentando linealmente, ya que es una recta. Y por último, me va a decir aceleración. Bueno, aceleración, aquí tenemos que hacer una corrección del texto. Aceleración, ¿sí?, es igual a constante, no es igual a 0, es igual a una constante. Fíjense que acá la aceleración está todo el tiempo en un valor constante, ¿sí? No cambia si la aceleración fuese 0, como está en el libro ahí, en el libro que corregimos recién, ¿sí? Puede ser un error de tipeo, o puede ser que hayan copiado de una tabla anterior y después no lo cambiaron. No es 0 la aceleración, porque si fuese 0 la aceleración, en vez de estar en MRV, estaría en ¿qué movimiento si fuese 0 la aceleración? ¿En qué movimiento estaría si fuese NMRU. en MRU? Claro, muy bien. El 0 sería MRU, por eso yo taché acá el 0 y le puse constante, un valor constante, ¿sí? Un valor constante, pero no 0, porque si dejo 0, ¿sí?, entonces ahí estoy diciendo estoy en MRU y nosotros estamos en MRUB, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, después el texto está bien. Dice, la partícula se mueve con aceleración constante. Ok, bueno, y ahora me dice situaciones de movimientos en función del tiempo. Y acá me hace énfasis, fíjense, que me dicen, acordate, me están diciendo con esas flechitas que le ponen arriba al desplazamiento, a la velocidad, a la aceleración, me están diciendo, acordate que el desplazamiento, ¿sí?, la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales. Me está queriendo decir eso, acordate que son vectoriales. Y
es de cómo puedo tener en cuenta que son vectoriales las magnitudes en el desarrollo de un problema. Y bueno, acordate que si tienen sentidos iguales, si los sentidos, por ejemplo, son iguales, ya sea de velocidades o de aceleración y velocidad, si tienen igual sentido, entonces tienen igual signo, o los dos positivos o los dos negativos. Pero si tienen sentidos contrarios, entonces voy a tener una que va a ser positiva y otra que va a ser negativa. Esa es la forma que yo tengo de tener en cuenta que estas magnitudes son magnitudes vectoriales. Es decir, si es positivo, le pongo a las dos, si ambas magnitudes tienen el mismo sentido, le pongo a las dos el mismo signo. Normalmente a las dos le ponemos positivo. Y si tienen sentidos contrarios, es decir, uno va para la izquierda y otro va para la derecha, a uno le tengo que poner positivo y al otro le tengo que poner negativo. Es la forma que tengo de representar que se trata de una magnitud vectorial. Bueno, y me dice, se pueden dar distintas situaciones. Se pueden dar distintas situaciones. Por ejemplo, me dice, puede suceder que tenga una partícula que tiene una velocidad constante y esa velocidad sea cero. Que la velocidad sea cero, ya sabemos, nosotros ya lo hemos discutido, pero que una partícula tenga una velocidad cero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que algo tiene velocidad cero? Está quieto. Está quieto. Entonces, transcurre el tiempo y sigue en la misma posición. O sea, vamos a suponer que supongamos que esto se mide en metros y que estaba a los 5 metros, transcurre el tiempo, sigue avanzando el tiempo, sigue avanzando el tiempo y este sigue quedándose en los 5 metros, sigue allí en los 5 metros, ¿sí? Esa sería una condición especial, ¿sí? Cuando está quieto. Bueno, veamos otro tipo de condiciones. Por ejemplo, puede haber una condición que inicia de una posición inicial, pero tiene una velocidad. Entonces, pero la aceleración es nula. Esta es la gráfica típica de MRU. Es decir, cuando la aceleración MRU no acelerado, ¿sí? Directamente MRU. Entonces, empieza en una posición X sub 0 y la medida que transcurre el tiempo se va alejando, pero aumenta el desplazamiento de manera lineal. Es la gráfica típica de desplazamiento en MRU. ¿Por qué? Porque aceleración es igual a 0. Y a medida que avanza en la tabla, va complejizando esta situación. Y ahora me dice, si tiene una aceleración distinta de 0, ¿sí? Fíjense que acá me dice la aceleración es distinta de 0, entonces el desplazamiento va a ser un medio de aceleración por t al cuadrado. Y ustedes me pueden decir, sí, pero vos nos hiciste anotar esta fórmula, x de t es igual a x sub 0, más velocidad por tiempo, más un medio de a por t al cuadrado. De acuerdo. Lo que pasa es que acá la velocidad inicial es 0, o sea, esta velocidad es 0 y la posición inicial es 0, entonces esto no lo coloco y me queda solamente un medio de a por t al cuadrado, ¿sí? Que es lo que quedó aquí, sí, que es lo que me queda acá. Bueno, está analizando, ¿por qué? Porque ya me va a hacer un ejercicio en el que vamos a trabajar en unos minutitos nomás. Bueno, después me dice, bueno, y si la posición es 0, parte del origen, pero tengo velocidad, y bueno, de esa fórmula que escribimos hoy cuando recién empezamos la clase, la primera que escribimos, x de t es igual a x sub 0 más b por t
más 1/2 de a por t al cuadrado y me dice que x sub 0 es igual a 0, esto yo no lo coloco e inicio directamente de acá. Fíjense que está iniciando directamente del b sub 0 por t más 1/2 de a por t al cuadrado. Empezó directamente del segundo término. Y puede ser que suceda que tenga velocidad inicial igual a 0, ¿sí? Entonces, parte de un punto x sub 0 distinto de 0, pero tiene una velocidad igual a 0 que me cancela el segundo término de esa famosa formulita que la tenemos que aprender de memoria, esta x sub t que me dice x sub 0 más b por t más 1/2 de a por t al cuadrado. Supongamos que esto sucede, entonces esto se me va y me queda solamente esta y este término, o sea, este y este término. ¿Sí? Quiere decir que va a ser una parábola, pero que no empieza en el origen de coordenada como las otras, sino que empieza un poquito más arriba en x sub 0. Bueno, y continuemos avanzando con estos casos particulares cuando nadie se hace 0, o sea, cuando tengo x sub 0, un punto inicial diferente de 0, una velocidad inicial diferente de 0 y una aceleración diferente de 0, toda la fórmula va a tener nada, ninguna de los términos de la fórmula se cancelan, entonces la partícula avanza con una función cuadrática o una parábola que tiene una particularidad en sus ramas que no viene el caso de considerarlo en estudio en este momento, pero simplemente es una parábola que representa una función cuadrática en donde todos los términos son distintos de 0. Bueno, fíjense que ahí me va a hablar de la aceleración, la fórmula de la aceleración, que nosotros ya la discutimos hace un ratito y la escribimos. Aceleración es delta v sobre delta t, ¿sí? En este caso, a la velocidad final la llama velocidad 2 y a la velocidad inicial la llama velocidad 1, pero es exactamente lo mismo que veníamos conversando, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula de aceleración. Y me dice a continuación este cuadrito que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense, me dice, esto es para resaltar. Me dice lo siguiente, cuando la aceleración y la velocidad tienen signos iguales, ¿sí? La rapidez, o sea, ¿qué es la rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad. A ver, si yo les digo, esta es una velocidad, un vector velocidad, y este es otro vector velocidad, vamos a decir B1 y B2, B1 y B2 parecen tener la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo de B1 es mayor que el módulo de B2. ¿Quién va más rápido? ¿El móvil que va con velocidad de B1 o el móvil que va con velocidad B2? ¿Quién va más rápido? Si yo les digo que estoy representando dos chicos que están corriendo, ¿sí? Si yo les digo que estoy representando dos chicos que van corriendo, ¿quién va corriendo más rápido? ¿El chico 1 o el chico 2? Y ahí dependería de la inclinación, digamos, que tendría. Supongamos que Porque- tienen la misma inclinación. y ahí iguales, o sea, están corriendo al mismo tiempo. Están recorriendo en el mismo sentido, ¿sí? En la misma dirección, pero ¿quién va más rápido? ¿Quién corre más rápido?
B1, digamos. B1. B1, ¿por qué corre más rápido B1? ¿Por qué dijiste B1? ¿Qué te parece? Y yo lo dije por decir nomás, pero no entiendo por qué, porque en teoría, si correría más rápido, la recta tendría que estar como más inclinada hacia arriba. No, porque la inclinación no te habla de qué tan rápido va. La inclinación te habla de en qué dirección va. O sea, estoy graficando, o sea, yo, fíjate que vos tenés acá una persona y otro, los dos están por largar. Ambos están en el mismo lugar, este es el camino, ¿no? O sea, la recta de acción va a ser esta, ¿sí? Pero vamos a suponer que este es 1 y este es 2. Si yo te digo que esto es la velocidad que va a llevar 1 y esta es la velocidad que va a llevar 2, ¿sí? Fíjate que el módulo es qué tan grande es. El módulo de B1, esta parte, o sea, si yo agarro la regla y mido, el módulo de B1 es más chico que el módulo de B2. O sea, así represento módulo de B1 y así represento módulo de B2. En este caso, ¿quién va más rápido en este gráfico? B2. B2 va más rápido. ¿Por qué? Porque el módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad es la rapidez. El módulo de la velocidad es la rapidez. ¿Sí? Entonces, la rapidez no es vector, la rapidez es un escalar. Por eso cuando yo hablo de rapidez, salgo de la parte de vectores, salgo del dibujo con flechitas. ¿Sí? Si yo digo, corrí una cuadra o 100 metros, la corrí en 15 segundos. Y usted dice, uy, qué rápido que la corriste, pero a ustedes no les interesan si yo corrí la cuadra yendo así para aquella esquina o yendo así. Porque la rapidez no le interesa cómo vas, le interesa qué tan grande es el módulo de la velocidad. ¿Sí? La rapidez mira qué tan grande es el módulo de la velocidad. Es más, nosotros podríamos tener, vamos a suponer, el chico 1 ahí y acá, este otro lado, el chico 2 corriendo, ¿sí? Corriendo, uno corre a esta velocidad B1 y este corre a esta velocidad B2. Y resulta que si yo hago qué tan grande es el módulo de B1, ¿sí? Y qué tan grande es el módulo de B2, supongamos que el módulo de B1 es igual al módulo de B2, yo puedo decir que ambos corren igual de rápido. Sin embargo, las velocidades no son iguales, porque supongamos que este corre a 1,5 metros sobre segundos, entonces este otro va a correr a menos 1,5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad sí es vectorial. A la velocidad sí le interesa el signo, porque el signo me dice si viene en el mismo sentido o va en sentido contrario. En cambio, para la rapidez yo puedo decir, la rapidez de 1 era 1,5 metros sobre segundo y la rapidez del 2 también era 1,5 metros sobre segundo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque la rapidez es el módulo de la velocidad y el módulo es el numerito sin signo. Entonces yo digo, la rapidez de 1 es el módulo de 1,5 y el módulo de 1,5 es directamente 1,5. Pero la rapidez de 2 es el módulo de la velocidad 2, o sea, el módulo de menos 1,5 y menos 1,5 módulo, el módulo es el numerito sin el signo.
Entonces, ahí me queda que la rapidez de uno y la rapidez del otro es la misma. ¿Por qué? Porque la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Sí? Entonces, volvamos al texto, sigamos acá que dice, cuando la aceleración y la velocidad tienen signos iguales, fíjense que acá me hace un grafiquito y me dice la aceleración. Ahí tengo la aceleración, fíjense, así va la aceleración. Y la velocidad, tengo aquí la velocidad, ¿sí? Ahí tengo la velocidad. Dice, tienen signos iguales, el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Porque yo estoy acelerando. Cuando la aceleración, otro caso, cuando la aceleración, en este caso, y la velocidad, fíjense, tienen signos opuestos. ¿Por qué tienen signos opuestos? Bueno, porque una va para un lado y la otra está al otro lado. La velocidad va achicándose su módulo. ¿Por qué? Porque tienen signo contrario. La aceleración tiene signo contrario de la velocidad, quiere decir que está desacelerando. Está desacelerando o está frenando. Ir frenando quiere decir que la velocidad cada vez se va a ir haciendo más chiquitita, la velocidad va a ser cada vez más chiquitita hasta que se hace cero, porque desacelerar quiere decir aceleración negativa, quiere decir que el móvil se va a ir frenando. Y bueno, ahora sí llegamos a este problemita que tengo aquí. Dice, dos automóviles están separados por 10 metros en una pista larga y recta, mirando en direcciones opuestas. Ambos parten al mismo tiempo con una aceleración constante de 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. Haga un diagrama de la situación para resolver el problema. Entonces, lo primero que yo les voy a pedir en este caso es, fíjense, vuelvo a leer, dos automóviles están separados por 10 metros en una pista larga y recta. ¿Sí? Tenemos entonces una pista larga y recta, ¿sí? Una pista larga y recta, vamos a ponerle acá, no sé, 0, y estos automóviles están separados, están distanciados 10 metros entre ellos, ¿sí? O sea, si a uno lo pongo acá, si a un auto lo pongo acá, ¿sí? Al otro lo voy a tener que poner acá, ¿sí? Voy a tener que marcar acá una distancia. Si me voy para la izquierda, los números en la recta numérica estarían en negativo. Esa sería, acá pondría el otro automóvil, por ejemplo, ¿sí? O bien, si no los quiero poner en esos lugares, vamos a suponer, digo, bueno, uno lo pongo, no sé, por acá, no en el 0 exactamente, y otro lo pongo acá, bueno, tendré que marcar a qué distancia los voy a colocar, pero entre ellos tiene que haber siempre 10 metros, o a uno lo quiero poner en 0 y al otro ubicarlo a 10 metros, pero vamos a suponer, a ver si puedo llevarlo ahí, por ejemplo, así. Bueno, lo que fuera. Yo les doy a ustedes unos minutitos para que con esta lectura que están haciendo acá, ¿sí? Ustedes hagan un diagrama de la situación. ¿Qué diagrama? Algo parecido a lo que hice yo recién. Tomen una decisión y digan, bueno, este va a ser mi diagrama de la situación, ¿sí? Y enseguida compartimos a ver qué es lo que cada uno hizo.
¿Estamos? Sí. Almi, ¿tenés tu dibujo? Sí, sí. ¿Me pasan una fotito por WhatsApp? Bueno, Dale. En este caso, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo es un diagrama para entender la situación. No era un diagrama XY ni nada de eso. Simplemente era hacer un dibujo para que me ayude. En física es muy importante que yo dibuje lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si vamos no era un diagrama XY ni nada de eso, ¿no? Simplemente dibujar la situación para poder ir entendiendo lo que está pasando. A ver, quiero ir acá. Ahí está. Fíjense, dice, no sé si les compartí recién acá. Ahí está. Dos automóviles están separados por 10 metros en una pista larga y recta, mirando en direcciones opuestas. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer para ayudarnos a entender, ¿sí? Es, bueno, esta es mi pista, ¿no? Yo acá en los 10 metros, ¿sí? En los 10 metros dibujo uno de los autos, ¿sí? Así, ahí lo dibujé. Y a este auto lo hago mirar para allá. O sea, este auto va a avanzar para la derecha, ¿sí? Como está separado 10 metros del otro, el otro auto yo lo voy a hacer acá. Acá, justo en el cero. Pero a este lo voy a hacer mirando para allá, ¿sí? Eso era lo que yo quería que ustedes hicieran, que dibujen la situación, ¿sí? Entonces, si vuelvo a analizar, a ver, ¿qué dice? Dice, dos automóviles están separados por 10 metros en una pista larga y recta, mirando en direcciones opuestas. Listo, eso es lo que yo dibujé. Dos automóviles están en un camino largo y recto, separados 10 metros en direcciones opuestas. Perfecto. Ahora sigo leyendo a ver qué otra información tengo acá. Dice, ambos parten al mismo tiempo con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo le voy a decir, a este supongamos que le llamo móvil 1, a este le llamo móvil 2. ¿Cuál es la aceleración que le voy a dar a móvil 1 y cuál es la aceleración que le voy a dar a móvil 2? Fíjense que me dice que ambos parten, ¿sí? Con las mismas aceleraciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué aceleración le ponemos al móvil 1? ¿Qué aceleración le ponemos al móvil 2? Y 2 metros sobre segundo al cuadrado. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a suponer que a este le ponemos 2 metros sobre segundo al cuadrado y a este también le ponemos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, pregunto, ¿la aceleración es una magnitud escalar o es una magnitud vectorial? escalar. La No. aceleración es una magnitud vectorial. O sea, que tiene en cuenta hacia dónde. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Claro, en el móvil uno es menos. Ahí está. Muy bien. Pero está muy bien que nos planteemos estas cosas. El móvil uno va a ser menos 2 metros sobre segundo al cuadrado y no 2 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es bien tramposo el problema, porque el problema me dice, ambos parten, están mirando en direcciones opuestas y como que me lo dice casi como al pasar, como que no fuese importante esta parte. Sin embargo,
sí es importante, porque uno va a tener una aceleración positiva y el otro va a tener una aceleración negativa, ¿sí? Bueno, y me da un tiempo que transcurre. ¿De cuánto es el tiempo que transcurre? 3 segundos. 3 segundos, o sea, me da un tiempo t, que para ambos va a ser de 3 segundos, para este también, y vamos a sacar todos los datos que podamos. Si ellos estaban detenidos, estaban en reposo, ¿qué dato me da el hecho de que están en reposo antes de arrancar? ¿Qué dato implícito tengo cuando están en reposo? Que la velocidad inicial es 0. Muy bien, la velocidad inicial es 0 porque están justamente en reposo. Velocidad inicial en 0 para ambos, ¿sí? Para ambos. Y hay otro dato que tengo que tener, que es el x sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué estoy buscando todos estos datos? Porque estoy queriendo aplicar la fórmula x de t es igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de a por t al cuadrado que escribimos hoy cuando empezamos la clase. ¿Por qué quiero usar esa fórmula? Porque lo que me está pidiendo es qué separación tendrán los autos. Y yo, para poder saber qué separación van a tener los autos, voy a tener que saber a dónde quedaron, o sea, qué posición alcanzaron después de los 3 segundos. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder saber, bueno, a cuánto están de distancia. Entonces, x sub 0 me interesa, b sub 0 me interesa, y ¿quién es x sub 0 en cada uno de los casos? Para 1 y para 2. ¿Quién es el x sub 0? En el móvil 1 es 0 y en el 2 es 10. Excelente, en el móvil es 1, es 0 y en el móvil 2 es 10. Y ahora sí, puedo calcular el x1, ¿sí? En los 3 segundos, voy a escribir primero la fórmula sin poner el 3, sería x sub 0, 0, más b sub 0 por t, 0 por t, más un medio de la aceleración menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Eso para el móvil 1. Ahora les doy un segundito para que ustedes hagan la misma, pero no para el móvil 1, sino que la hagan para el móvil 2. ¿Cómo sería la x de t del móvil 2? Les doy un segundito para que la escriban y después me la dictan. Ahí yo ya estoy. Yo también. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo me queda x sub 2? 10 metros más 0 por t, más un medio por 2 metros sobre segundo al cuadrado por t a la 2. Excelente, perfecto. Bueno, y ahora tengo que averiguar dónde quedó cada uno de ellos en el tiempo igual a 3 segundos. Entonces, ¿cómo me va a quedar x1 evaluado en 3 segundos? Esta primera parte, 0, no tendría sentido, esta segunda parte no tendría sentido, así que me quedaría un medio
por menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos elevado al cuadrado. O sea que x sub 1 evaluado en 3 segundos me estaría quedando 1/2 por menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. Recuerden que este 2 le pertenece al 3 y también le pertenece a segundos, ¿sí? Así que ahí ya puedo simplificar segundo con segundo y me queda que esto es igual a menos 9 metros. Bueno, eso es lo que yo averigüé para el móvil 1. Ahora les pido a ustedes que averigüen dónde queda posicionado móvil 2. ¿Dónde queda posicionado móvil 2? Me avisan y corregimos. Yo ya lo hice. Mientras hacías el uno hice el 2. Dale. Me dio 19. Bueno, Almi. Yo no lo hice. Bueno, ahí te damos unos segunditos para que lo hagas. Sería 10 más, ese cero no lo pongo, 1/2 por 2 metros sobre segundo al cuadrado por... Sería A renta. mí me dio diferente. Ah, ¿cuánto te dio? No voy a corregir por los dos. Ahí no sé, ahí nos faltaría otro 3 por el tiempo. O sea que es 10 más 0 por t. Ajá, pero 0 por Ah, t. claro, está multiplicado. Ajá, está muy bien, me quedaría 0. Sí, está bien la observación. O sea, yo acá podría poner 0 por 3, pero eso se me cancela porque está multiplicado por 0. A mí me da 13. Porque estás haciendo, fíjate, 10 más. Después pones un medio por 2 por 3 al cuadrado. Ah, no, no hizo el cuadrado. Ah, Sí, ahora sí me dio 19. perfecto, muy bien. Es decir, que este autito, el autito 1, queda posicionado, voy a borrar acá para hacer lugar y para modificar un poquito el gráfico, ¿sí? El autito 1 va a llegar a la posición -9, o sea que el autito 1 viene acá y se llega hasta acá. Llega a -9 metros, ¿sí? Eso en los 3 segundos, entonces 1 queda acá. Y el autito 2 en los 3 segundos que se mueve, va a quedar en la posición 19. Va a venir acá. Eso, el móvil 2. Entonces ahí seleccionamos y lo movemos, ahí llega acá. Bueno, eso es después de que transcurrieron los 3 segundos. Entonces vuelvo al problema y en el problema me dice, ¿qué separación tendrán los automóviles al término de 3 segundos? Bueno, ¿qué separación tienen los automóviles al término de 3 segundos? ¿Qué separación? 28 metros. Muy bien, 28 metros. ¿Cómo lo puedo hacer? Recuerden que siempre que quiero saber cuánto hay entre un punto y otro, digo delta x, en este caso delta distancia sería x2 menos x1, ¿sí? Entonces sería 19 menos menos 9, ¿sí? 19 menos 9 sería lo mismo que decir 19 más 9 y eso me da 28. Bruno, ¿esa parte se entendió? Sí, sí. Bueno, muy bien.
O sea, están a 28. Este problema tranquilamente podría ser un problema de un examen de ingreso. Este sería un problema tranquilamente de examen de ingreso. Bueno, veamos que aquí mismo también aparece la solución. Fíjense, acá nos coloca los dos automóviles, ¿sí? Hizo una representación muy parecida a lo que hicimos nosotros, después le da los valores, ¿sí? Aplica la fórmula, llega a -9 a 19 y finalmente llega a la conclusión de que 28 metros es la distancia que los va a separar. Bueno, problema ejemplo 4.3. Fíjense que acá tenemos un problemita parecido a algunos que hemos venido trabajando. Y dice, la gráfica representa el desplazamiento de un móvil. Determine para cada intervalo de tiempo el desplazamiento recorrido, la velocidad promedio y la aceleración. Además, calcule la velocidad promedio para todo el recorrido. Por último, realice las gráficas de velocidad y de aceleración. Bueno, primera pregunta que me tengo que hacer cuando estoy frente a este tipo de problemas? ¿En cuántos tramos dividirían ustedes este problema? ¿En cuántos tramos? ¿Ves? En 3 tramos, muy bien. Tenemos acá un tramo 1, un tramo 2 y un tramo 3. De acuerdo. Ahora, me dice el desplazamiento recorrido para el primer tramo. Entonces, vamos con tramo 1, ¿sí? Vamos con el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es posición final, es delta X. El desplazamiento es delta X. O sea, delta X, que sería posición final menos posición inicial. Bueno, para el tramo 1, ¿cuál sería delta X? ¿Cuál sería delta X para el tramo 2? ¿Y cuál sería delta X para el tramo 3? Posición final en el tramo, yo hago el tramo 1, después les doy unos minutitos para que ustedes hagan el tramo 2 y el tramo 3. Tramo 1, posición final, estoy en 50 metros, posición inicial, estoy en 0 metros. Es decir, el desplazamiento en el tramo 1 es de 50 metros. Bueno, les dejo trabajar con delta X tramo 2 y delta X tramo 3. ¿Me avisan cuando están? Ya está. ¿Bruno? Sí, sí, también. Perfecto. Desplazamiento tramo 2. No hay. Muy bien. Matemáticamente, Sería 50 menos 50. ¿resultado? 0. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. 0 metros. Desplazamiento tramo 3, Menos 50. menos 50 metros. Muy bien. Perfecto. Respondimos el ítem A. Ítem B, la velocidad para cada intervalo. Entonces, para cada tramo, ¿no? Velocidad promedio de cada tramo. Entonces, velocidad, recuerden que velocidad para cada tramo voy a tener que tomar. Para el tramo 1, velocidad, recuerden que es delta X sobre delta T. Bueno, delta X justo lo calculé anteriormente,
Así que voy a decir, voy a tomar ese número 50 metros sobre delta t sería 10 segundos menos 0 segundos. Así que me queda 50 metros sobre 10 segundos, me da una velocidad de 5 metros sobre segundo. Bueno, les dejo calcular la velocidad promedio del tramo 2 y la velocidad promedio del tramo 3. ¿Me avisan cuando están? Sí, ya estoy. Sí, también ya está. Perfecto, entonces tenemos velocidad del tramo 2. ¿Cuánto sería la velocidad del tramo 2? Cero. 0, muy bien. 0 metros sobre segundo, no se olviden las unidades. ¿Y la velocidad del tramo 3? Menos 10 metros sobre segundo. Menos 10 metros sobre segundo. Muy bien, muy bien. Cumplimos con el ítem 2. Ítem 3 me pide aceleración en cada uno de los tramos. Bueno, aceleración para cada tramo. Bueno, voy a hacer el primer tramo. Recuerden que aceleración es delta V sobre delta T. Y la verdad que la velocidad en el tramo 1 se mantuvo siempre en 5 metros sobre segundos, o sea, velocidad final 5 metros sobre segundos menos velocidad inicial 5 metros sobre segundos sobre 10 segundos, bueno, me da 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad fue constante durante todo el tramo. ¿Por qué sé que fue constante? Porque cuando la gráfica de distancia es una línea recta, entonces yo ya sé que estoy en MRU, que la velocidad es constante, ¿sí? La velocidad no cambia. Siempre que nosotros tenemos línea recta en distancia, ese tramo, la velocidad, cuando grafico velocidad después, la velocidad, todo ese tramo es constante. Y si lo quiero hacer, matemáticamente me queda 0 sobre 10 segundos. Bueno, les dejo hacer la velocidad, perdón, la aceleración en el tramo 2 y la aceleración en el tramo 3. Avísenme cuando están. Aceleración en el tramo 2, Cero. 0 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Aceleración en el tramo 3. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el tramo 3? Menos 10. ¿Y la velocidad final en el tramo 3? Y también lo mismo. Sí, a Menos lo cero. mismo. Entonces, aceleración en el tramo 3, Cero. 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Almi? Sí, justo lo estaba terminando de hacer. Bien. ¿Te dio 0 también? Sí. Ok. Entonces, ahí cumplimos con el tercer ítem. Y después me dice, calcula la velocidad promedio para todo el recorrido, o sea, para toda la travesía, ¿sí? Entonces, voy a borrar acá para hacerme lugar. Cuando me pide la velocidad promedio para todo, entonces yo sé que velocidad, por definición, es delta x sobre delta t. Eso es velocidad. O sea, que delta x es
posición final menos posición inicial. Sobre delta t es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, posición final, ¿cuál es la posición final? ¿Cuál es la posición final? 0. 0. 0. 0 metros, ¿no? ¿Y la posición inicial? 0. 0 metros. Muy bien. Tiempo final, 25 25. segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. O sea que me queda 0 sobre 25. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿Cuál es la velocidad promedio para todo el recorrido? ¿Cuánto me das? 0 metros sobre segundo. Cero, cero, como exacto, la velocidad promedio de cero. Y en ese caso les pueden tomar a ustedes un ejercicio así, usted dice, pero ¿cómo? Si, bueno, pero si vos haces la velocidad promedio y bueno, de todo el recorrido y haces posición final y volvió al mismo lugar que la posición inicial, y bueno, ya está, no te, es así, ¿sí? Y después me pide también que realice las gráficas de velocidad y de aceleración, ¿sí? Para esto yo me tengo que llevar este dibujito, porque vamos a hacer las gráficas de velocidad y aceleración, me voy a llevar este grafiquito al pizarrón para hacer lugar para graficar velocidad y aceleración. Entonces, aquí yo primero vamos a colocar el sistema cartesiano, ¿sí? Vamos a hacer entonces acá para, esto sería posición, y lo mismo repito, ¿sí? Acá tengo entonces para la velocidad y uno más, ahí lo tengo para la aceleración. Bueno, entonces, teníamos que nuestro gráfico era avanzaba de 0 a 50, ¿sí? Aceleraba de 0 a 50 metros, después se mantenía en 50 metros un tiempito y después volvía desde los 50 metros otra vez al cero. Y esto lo hacía, acá, ¿no es cierto? Tenemos distancia medida en metros, ¿sí? Y acá tenemos tiempo medido en segundos. Y esto tenemos que sucede acá. Acá teníamos a los 10 segundos, alcanza los 50 metros, luego está allí en esos 50 metros durante 10 segundos más, se queda y después a los 25 segundos vuelve a la posición inicial. Bueno, ahí yo me traje la gráfica que es lo que ya nos daba el problema. Ahora les pido a ustedes que ustedes grafiquen. Entonces, acá la velocidad, metros sobre segundos, en función del tiempo, y después también grafiquen acá la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, también en función del tiempo. Les doy unos minutitos para que hagan esta parte del ejercicio y enseguida compartimos cómo quedaron las gráficas.
¿Estamos, chicos, con eso? Sí. Muy bien. ¿Bruno? A mí me queda una duda. A ver. O sea, estoy teniendo problemas para graficar la velocidad. Ajá. Porque no sé si graficar el que nos dio de promedio. No, porque voy tramo a tramo, ¿eh? O sea, tengo acá el Ah, primer ok. tramo, acá tengo el segundo tramo, ¿sí? Fíjense que yo tiro líneas siguiendo como la línea de arriba, ¿no? Si, o sea, si yo estuviera en la carpeta, agarraría una regla, ahí, vamos a suponer que esto que estoy haciendo sería una regla, ahí, bueno, justo mi regla, ahí está, ahí, y yo la pondría así, y digo, bueno, acá tengo un marco en todos los dibujos, y ahí marco, y ahí marco. ¿Me entienden? ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno, velocidad al primer tramo. ¿Cómo queda la velocidad en el primer tramo? 5 metros sobre segundo. Durante todo ese primer tramo, ¿no? Sí, sí, Muy sí. bien. O sea, me queda así, constante en 5. Voy a tener que ponerle allí, acá voy a tener que poner 5. ¿Sí? Ahí. ¿Ok? La unidad está porque dice metros sobre segundo acá. Muy bien. Acá, en el segundo tramo, 0. 0. Perfecto. Muy bien. ¿Y en el tercer tramo? -10. -10. Creo que era -10. Por ahí. ¿Sí? Y entonces por acá tengo que marcar también, ahí me pasé un poquito, ahí tengo que borrar, no quiero dejar ahí mezclada, ahí, ya ahora ya acomodo, voy a marcar -10, por acá -10, y corto la gráfica ahí que quedan pegaditas, corto por acá, y ahí estarían las aceleración. Bien, Bruno, ¿cómo estamos con esto? ¿Salió? Sí, sí, sí. Bárbaro. Entonces, después puedo unir acá, no hay problema. Eso se puede unir así tipo escaloncito, ¿sí? Derechito, ¿no? Ahí está. Esto tendría que estar ahí bien derechito. Ok. Bárbaro. Muy bien. ¿Y aceleración? ¿Cómo sería la gráfica de la aceleración? Todo en 0. Toda en cero. Muy bien. La aceleración sería todo el tramo ahí. Hasta ahí, por lo menos, no habría nada. ¿Sí? No habría aceleración hasta ahí. Bueno, muy bien. Muy bien. Excelente. Estamos. Este es el material, fíjense, estamos en la clase 11, ahí dice material clase 11, ¿sí? En la plataforma Moodle, y acá dice actividades de integración. Y vamos a tratar de resolverlas. Son 5 preguntitas y son de todos los temas que hemos visto hasta el momento, ¿sí? 5 preguntitas nada más como para no olvidar cuestiones que ya hemos ido desarrollando. Dice relacionar según corresponda. Dirección, ángulo de una fuerza que está en el semieje positivo. Es decir, me está preguntando, en este caso el problema consiste en lo siguiente. Me va a hablar de fuerzas, ¿sí? Recuerden que las fuerzas nosotros las representamos con vectores y en este caso, en esta la primera parte, acá, ¿sí? Dice dirección, la dirección de una fuerza es el ángulo. O sea, yo dándole el dato del ángulo, ¿sí? Estoy dando el dato de la dirección. Y me dice, si la dirección de una fuerza está en el semieje X positivo, o sea, directamente me está diciendo que la dirección de la fuerza está acá, está directamente sobre el semieje positivo. Me dice, bueno, cuánto valdría ese ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo de esa fuerza
si justo está la fuerza acostadita en el semieje X positivo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo de esa? Pero, 0. ¿Estamos de acuerdo, Almi? Sí, Ok, dice dirección, ángulo de una fuerza que está en el semieje X negativo. ¿Cuánto valdría el ángulo si está en el semieje X negativo? y también lo mismo. La fuerza 180. 180. ¿Por qué 180 y no 0? Porque si nosotros ahora representamos una fuerza que está acá, la dirección siempre yo la tengo que contar hasta al inicio de coordenada, que es el eje X positivo. O sea, todo esto, ¿ok? ¿Queda claro eso? Sí, sí, se entendió. Bien. Después me dice, dirección, o sea, ángulo de una fuerza que está en el semieje Y positivo. O sea, una fuerza que está en el semieje Y positivo. ¿Qué ángulo tendría? ¿Qué dirección tendría una fuerza que está en el semieje Y positivo? O sea, en este azul, 90. 90. Almi, ¿qué opinás? Sí, también. Y dirección, o sea, ángulo de una fuerza que está en el semieje Y negativo. 270. 270, ¿sí? O sea, en el semieje Y negativo sería, por ejemplo, voy a hacer una fuerza aquí, esta fuerza allí, ¿sí? Sería esto allí. Entonces eso sería 270. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente consigna. Bueno, en este caso, fíjense, nosotros tenemos para encontrar las tensiones de la cuerda. Bueno, en ese caso, para resolverlo, simplemente voy a plantear y después les voy a pedir a ustedes que entren al aula virtual y hagan esta actividad completamente, pero fíjense una cosa, el peso del objeto es 50 newton, es decir, nosotros tenemos acá 50 newton. Estos 50 newton caen así, están así, o sea, en realidad así, ¿no? Por lo tanto, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, ahí tengo así, estoy teniendo 50 newton. Después tengo así una tensión A, o sea, ahí tengo una tensión A, y tengo así, una tensión que la voy a llamar B, o sea, esta así es una tensión B. Este angulito ahí, por alternos internos, se repite acá. Ese angulito ahí de 53 grados lo vuelvo a tener acá. Y este angulito de 37, ¿sí? Que está acá, lo vuelvo a tener acá. Pero a mí no me sirven los ángulos, sino que los, así referenciados a cualquier lugar, sino que siempre los ángulos los tengo que tener referenciados al eje X positivo. Este me sirve, son 53. Este no, porque necesito este ángulo. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? 133. No, 143. Muy bien, porque hago 180, que sería todo, menos 37, y ahí me da 143. Muy bien. Y este último ángulo de acá, que lo voy a hacer acá, este acá, ¿de cuánto es? 270. 270. ¿Y por qué necesito los ángulos? Porque para poder calcular las tensiones, ¿sí?
nosotros tenemos que sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? Bueno, lo bueno es que estoy pensando en este momento, es que esto en UTN Santa Fe no lo toman. Estas últimas veces no está entrando esto en UTN Santa Fe, ¿sí? Pero bueno, fíjense que nosotros ubicamos las tensiones, ¿sí? Las tensiones de las cuerdas y la tensión del cuerpo, pero en UTN Santa Fe esto no lo estaban tomando. Resuelvo. Entonces, este lo vamos a dejar porque no están tomando este ejercicio y paso al 3, al 4, déjenme ver. El movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula, por lo que la velocidad varía. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan de esto? En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula, por lo que la velocidad varía. ¿Qué opinan de eso? Falso. Es falso. La primera parte es cierta, la aceleración es nula, pero la velocidad no varía. Y por último, este problema dice, un móvil viaja con una velocidad constante de 95 kilómetros por hora, en 36 segundos se desplazó 950 metros, necesitamos cálculos, así que allí les voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Entonces, el problemita 3 y 4, eso no, sí, porque no estaría entrando ahora en este ingreso que estamos preparando. Bueno, chicos, supongo que más a la nochecita estaré subiendo la clase, pero ya pueden ir accediendo a la actividad en el aula virtual. Es importante que ustedes vayan haciendo, ¿sí? Bueno, y mañana tenemos matemática a las 18 horas y el sábado matemática a las 10 de la mañana, ¿sí? Así que bueno, ojalá puedan unirse. Es importante poder unirse para las clases porque, bueno, ayuda mucho a llevar al día, ¿sí? Bueno, les mando un beso y nos vemos si Dios quiere en la próxima. Chao. Chao chicos, adiós. Nos vemos. Chao, chao.